¿Cómo están amigos de P1 F1? Quinta carrera de la temporada y el mejor resultado de Franco Colapinto. Es la mejor forma de empezar este programa especial que hacemos cada lunes después de cada gran premio de esta temporada 2026. Sexto lugar para el argentino, una actuación sólida, constante, que repite el resultado de Miami, no en el puesto, sino en el rendimiento del argentino y que muestra una vez más a Colapinto superior a Pierre Gasly. ¿Qué significa esto? Lo vamos a analizar en el programa de hoy junto a Mauro Feito, que en la segunda parte de este análisis de P1 F1 se va a meter de lleno en el detalle del Gran Premio de Canadá, en el que Colapinto terminó en la sexta posición, habiendo largado décimo. Y acá es donde yo voy a entrar a hacer un análisis un poquito más global o con un escenario un poco más abierto que el de la carrera misma, es más, que el de la carrera de Miami misma también, porque la gran pregunta es si el Alpine es el mejor auto del resto, si el Alpine es el vehículo que después de Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, ese orden se puede cambiar según cada circuito, es el mejor equipo o no. Pareciera, según el resultado de Canadá, que así es. Sin embargo, si vamos a la clasificación, Arvid Lindblad clasificó adelante del argentino, con lo cual podríamos decir que estaba en igualdad de condiciones o condiciones similares el Racing Bulls respecto de Alpine. La pregunta que hay que hacerse en realidad es, y no por ser exitista ni por ser pesimista, solamente por tratar de ser realista, ¿hasta dónde el Alpine es realmente el mejor auto del resto o solamente tuvo que ver la circunstancia de correr en dos pistas completamente distintas pero atípicas? Tanto Miami como Montreal no son circuitos convencionales de Fórmula 1 como sí lo son los que vienen ahora. Después de Mónaco, la próxima carrera es Mónaco el domingo, pero después vienen Barcelona, Silverstone, Austria y Spa-Francorchamps. Esas cuatro pistas nos darán la pista sobre el rendimiento real del Alpine. ¿Por qué? Porque son circuitos con muchísima carga aerodinámica, mucho downforce, lo que hace que el auto esté pegado al piso, pero no por la carga superior de ala, sino por el comportamiento completo del monoplaza, especialmente el aire que pasa por debajo. Tanto Miami como Montreal, un poco más Miami que Montreal, era un circuito de rectas curvas, frenadas, violentas, fuertes, que permitían también recargar la batería. Y aquí entramos en otro tema controversial de esta temporada 2026, que es, ¿qué pasó? ¿No hablamos más del clipping, del superclipping? ¿Se solucionó el problema? Tampoco lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que la medida que tomó la FIA de aumentar o de variar, digamos, la recuperación y la entrega de la energía eléctrica le permitió, tanto en Miami como en Canadá, a la Fórmula 1 tener espectáculos más razonables o menos artificiales. Sobrepasos como el yo-yo, que tanto se habló hasta la carrera de Japón, casi no se vieron. ¿Por qué? Porque los autos llegaban al final de las rectas con bastante potencia de ambos motores, con la batería casi cargada, pero descargándose, empezaban las rectas y terminaba sobre el final, y el motor térmico que no tenía que empezar a darle energía a la batería, sino rendir simplemente como corresponde. Esto no quiere decir que se haya resuelto el problema. La realidad es que tampoco lo sabremos en Mónaco, donde es un circuito de rectas cortas, mucha curva, mucho frenaje y probablemente ni se enteren que tienen una batería. Sin embargo, después sí. Tanto Barcelona, Silverstone, ni hablar cuando lleguen a la carrera de Spa-Francorchamps, antes está Austria, serán pistas en las que la Fórmula 1 tendrá otra vez que rendir ese examen. ¿Lo podrá compensar? ¿Lo podrá solucionar? Esa es la gran pregunta y todos estamos esperando que así sea, porque realmente disfrutamos en Canadá de un gran premio electrizante, de comienzo a final. No solamente porque peleaban los Mercedes, por Russell y por Antonelli, sino también porque hubo luchas más genuinas. No existió esto de pasar al otro porque no le quedó más remedio a un piloto, porque se plantó el auto adelante, sino porque realmente se hizo la estrategia correcta, los equipos van aprendiendo a utilizar la batería en la forma adecuada para que alcance a la recta y poder atacar. Lo vimos con Verstappen y con Hamilton. La guerra entre ellos fue muy genuina porque los dos fueron como encontrando la forma de ganarse uno al otro. Finalmente terminó ganándole Hamilton a Verstappen, que es como bien quedado en la clasificación. Largaban quinto y sexto, terminaron segundo y tercero. Volvemos al Alpine. Si Alpine es el mejor equipo del resto lo vamos a saber cuando vayan efectivamente a circuitos técnicos. Por suerte, la actualización va llegando a medida que pasa el calendario. Entonces tampoco podemos decir, tuvieron suerte porque corrieron en Miami y corrieron en Montreal, y ni hablar en Mónaco.
donde supuestamente debería rendir otra vez muy bien el Alpine. La realidad es que los equipos trabajan en función del calendario también. Si hay actualizaciones que hacer que tienen que ver con circuitos de una característica, se les da prioridad por sobre las cualidades de pistas más convencionales, más rápidas, de curvas de media y alta velocidad, con mucha carga aerodinámica, como van a ser las que vengan. Entonces, alguna vez Alain Prost ganó un campeonato en 1986 porque se quedaron los dos Williams. Y esa es una referencia que tenemos que tener en cuenta. Nadie le regaló nada a Prost, pero sí los dos Williams fallaron en el momento decisivo. Mansell y Piquet abandonaron, Australia, Adelaida 86, Prost estaba atrás y ganó el campeonato. Y esta referencia es la que tenemos que tomar para evaluar el rendimiento del Alpine y de Colapinto. ¿Por qué? Porque si bien largaba décimo y no pasó absolutamente a nadie en la carrera, de hecho Colapinto pasó solamente dos autos en el sprint, a Sainz en pista y en la largada y las primeras dos curvas a Hülkenberg. El resto de las posiciones que ganó el argentino tuvieron directa relación con autos que se quedaron. Pero para estar en el mejor lugar del resto hay que saber estar ahí. Colapinto no pudo correrlos, y esto lo va a analizar Mauro en la segunda parte del programa, a los 4 equipos de adelante, porque el auto de él llegó a su techo. Y esto es lo que nos permitió comprobar Franco este fin de semana. Él rindió al 100% del Alpine, porque en carrera, aún teniendo una diferencia de gomas y de estrategia que, repito, va a analizar Mauro a continuación, él fue todo el tiempo al máximo posible. Ese es el techo del Alpine, o al menos fue el techo del Alpine en Canadá. Y este es, creo yo, el punto grande que se anotó Franco Colapinto, más allá de los 8 que se quedó para el campeonato de conductores y que le permiten estar en el 11º puesto del campeonato, expectante de entrar entre el top 10, algo que parecía impensado en las primeras 3 carreras del año. La realidad es que Franco lo que hizo fue aprovechar el 100% del auto como no había podido hacerlo en las primeras carreras del año. Y acá es donde yo creo, y esto es totalmente personal, ni siquiera lo hablé con Mauro, Franco utilizó muy bien los 70 días de casi inactividad que tuvo la Fórmula 1 con las cancelaciones de las carreras de Bahrein y Arabia, porque hubo una carrera en el medio, Miami, y después otra vez una distancia hasta la carrera de Canadá, en la que trabajó muchísimo, a punto tal que hoy, lunes, que está saliendo este programa, estuvo todo el día en el simulador. Terminó ayer la carrera y hoy estaba en el simulador trabajando otra vez. Lo que sería buenísimo escuchar alguna vez que Franco nos cuente es cómo él entendió, él trabajando con Stuart Barlow, su ingeniero de pista, pero también con todo el equipo en general de ingeniería, cómo entendió el funcionamiento del Alpine para pegar ese salto de calidad de las primeras 3 carreras a las siguientes 2. Y esta evolución es un proceso de aprendizaje que seguramente es el que le permitió lograr los puntos que logró en Miami y en Canadá y estar en ese mismo nivel en las próximas carreras. Por supuesto, habrá que ver cuánto evoluciona Alpine y cuánto evolucionan Racing Bulls y Haas, que creemos son los equipos que están ahí peleando por ser el mejor del resto. Lo vamos a saber no en Mónaco, en Barcelona y en las siguientes 3 carreras. Punto aparte con Colapinto, Mauro va a extenderse en la segunda parte de este análisis. Vayamos a la carrera. Fantástica actuación de Kimi Antonelli. Más allá de que de las 4 carreras que ganó consecutivas, desde la primera hasta esta, y es un récord absoluto en la Fórmula 1 porque ningún piloto en la historia de la categoría logró su primera victoria en las 3 siguientes, hay un condicionante o un atenuante de ese mérito, que es el de, en Japón, Russell tuvo problemas, acá directamente abandonó la carrera, y eso le permitió a Antonelli acceder a la victoria en las 4 carreras siguientes después de la primera, en las 3 siguientes después de la primera. ¿Cuánto es el mérito de uno y de otro? Lo vamos a saber a fin de año. Pero lo que mostró Antonelli es una garra que no estábamos acostumbrados a ver. Con la inexperiencia que tiene, con esa juventud que lo llevó a cometer errores, por ejemplo en el sprint, cuando se excedió quizás en su optimismo en la primera maniobra con Russell, se excedió completamente después en la siguiente, cuando se fue de pista absolutamente por su responsabilidad, y después también con Norris en su ataque cuando ya estaba perdida la primera posición e intentaba el segundo lugar. La realidad es que la fogosidad, ese temperamento latino que le pone este italiano al Mercedes de Fórmula 1 sale de los cánones normales, no lo vemos siempre. Hamilton debutó en McLaren con el mejor equipo del momento porque era
el gran candidato, y de hecho no ganó el campeonato solamente por la pelea con Alonso y la interna dentro de McLaren en ese año 2007, pero no ganó las primeras 4. Y tenía al lado a Fernando Alonso, nada menos. Antonelli debuta como ganador esta temporada y tenía al lado a George Russell, y van auto y auto, parejos los dos en todas las vueltas de la carrera. Russell se bajó con mucha bronca porque perdió una gran oportunidad de descontarle puntos en el campeonato, pero sobre todo porque tenía que dar un golpe en la mesa de autoridad que le permitiera parar un poco ese tren que viene, que es Kimi Antonelli, y que pareciera estar hoy, cuando apenas van 5 carreras del campeonato, que tendrá por lo menos 21, veremos si son 23 o son 24 finalmente, pareciera ser el gran candidato a campeón. Las próximas carreras también nos van a permitir saber si hay algún error, si hay una caída de rendimiento. No se olviden lo que pasó el año pasado con Lando Norris y Oscar Piastri. Parecía en un momento que Piastri era el dueño del campeonato y terminó siendo para Lando Norris por misteriosas pérdidas de contundencia que tuvo el australiano en la segunda mitad del campeonato y especialmente en la parte final. Punto y aparte, la batalla es linda, es espectacular. La lucha entre los dos posiblemente hubiera terminado con un golpe porque ninguno quería ceder, y si no se hubiera roto Russell es posible que hubieran terminado chocando. No ocurrió. Y así como dijimos que Colapinto largó 10º y no pasó nadie en la carrera, pero terminó 6º, esa forma de correr es también la que tuvieron Hamilton y Verstappen. Largaban 5º y 6º, se quedan los dos McLaren por errores propios y después por accidentes. También se quedó Russell por el abandono, y accedieron tanto Hamilton como Verstappen a ese segundo y tercer lugar. Hay que saber estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Lo hicieron Hamilton y Verstappen, lo hizo también Franco Colapinto. Por último, ¿qué va a pasar con la electrificación? La FIA comunicó que no va a cambiar este reglamento durante este año. Se planteó ir al 60-40, 60% de motor térmico, 40% motor eléctrico para 2027. Se está discutiendo si no se pasa para 2028. El único que levantó la mano, y lo hizo bien fuerte, fue una vez más Max Verstappen. Dijo que si él en 2027 no ve ese cambio, no va a tener ganas de correr, que será la temporada más larga porque será la última, se irá de la Fórmula 1. Es una amenaza, sí, tiene fundamentos, tiene motivos para hacerlo, por supuesto que también. La Fórmula 1 no vive de Max Verstappen. Creo que lo único que no puede desaparecer de la Fórmula 1 para que deje de ser lo que siempre fue es Ferrari. El resto pueden ir, venir, entrar y salir, que la categoría va a seguir indemne, aunque por supuesto que lo va a sentir también. Pausa. Tras el corte, Mauro Feito se mete de lleno en el detalle del Gran Premio de Canadá y la actuación fantástica de Franco Colapinto. Si crees que podés y si crees que no podés, estás en lo cierto. Y continuamos en este P1F1, este espacio que nos hemos comprometido junto con Diego en esta temporada en el canal de Posición 1 TV, que ya tantos productos tiene. Este P1F1 intenta dar un montón de detalles técnicos para interpretar, para ser lo más didáctico posible sobre lo que pasó en esta carrera, que indudablemente le cae muy bien a Colapinto. Había tenido ya una edición del 25, ya hablaremos en un ratito por qué, pero vamos a seguir hablando de algunos números, algunas cuestiones que son parte de este cimiento del momento, ¿no? de Franco, ¿no? Cuánto hacía que los argentinos no disfrutábamos de un piloto en top 6. La verdad que hay que remontarse muchísimos años para atrás, que un piloto sume tantos puntos. Así que bueno, me he anotado 7 cositas para ir alargando todavía este contenido que quiere dar P1. A ver, punto 1. Es increíble que Colapinto haya resuelto tan bien un fin de semana sin haber participado en la única tanda de ensayos que tenía el Gran Premio, que era el día viernes. La batería, que indudablemente se rompió, se paró, o sea, dejó sin electricidad el auto y le llevó al equipo todo ese momento del entrenamiento y luego también gran parte de ese espacio antes de la clasificación para el sprint. Lo dejó con el auto detenido en boxes, se había quedado sin el sistema que no permitía que el acelerador, que para explicarlo funciona de una manera electrónica,
con diversas vías para solucionar algún problema, digamos, tiene varias vías de solución a los problemas. Bueno, se había quedado sin nada el auto y por supuesto Franco decía me quedé sin acelerador, era porque la batería la tuvieron que recambiar. Y ojo con este tema porque es lo que ha pasado, ya Mercedes-Benz ha emitido algún comunicado y algún detalle técnico que en el auto de Russell le pasó exactamente lo mismo, el auto oficial de Mercedes-Benz en el Gran Premio se quedó sin batería y eso deja sin suministro eléctrico por absoluto en el auto y ya Russell va a tener que hacer con las 3 baterías que tiene cada auto en la temporada, ya venía por 2 cambios, es la tercera batería que ya va a usar a partir del Gran Premio de Mónaco, así que veremos qué sucede con esto. Ya lo sufrió McLaren en Australia, usted lo recuerda, y ojo porque Colapinto ya ha tenido que cambiar una batería, pero eso es clave, o sea, indudablemente le cayó muy bien el circuito, ya como en el 25, porque Colapinto salta a Q2 derecho, dejando atrás a Gasly en la clasificación del sprint sin ningún tipo de ensayo previo. La pista estaba muy pero muy sucia, es una pista donde la confianza es fundamental, indudablemente, como recién hablaba Diego, Colapinto está en un punto alto de su confianza y le tomó rápido la mano para ir a todo o nada, una vuelta que lo tenía que tratar de meter en Q2 o lo mejor posible en Q3, saltó a Q2 y se quedó ahí cerquita, pero fue impecable lo que hizo Franco, por eso digo, la confianza está muy alta porque lo afectó mucho durante el fin de semana y lo resolvió de una manera, maximizó todo lo que tenía, punto recontra a favor lo de Colapinto. 2, las clasificaciones, y Colapinto un día empezó a superar a Gasly en clasificación, y acá voy a sacar un machete, porque lo tengo todo como son las clasificaciones de lo que va en el año y se han puesto 4-4. Claro, van 8 clasificaciones, van 5 grandes premios, pero en esos 5 grandes premios hay 3 que tuvieron clasificación de sprint, entonces son 8 clasificaciones. El sistema, y para la comparación sirve, por eso es exactamente igual la del sprint y del Gran Premio, solamente que la del sprint tiene tandas más cortas, incluso maximiza un poco más el valor de ganarle a tu compañero de equipo, porque incluso hay tandas, especialmente en la Q3, en el sprint, que casi no entran a boxes prácticamente, porque es continuamente girar, porque ya casi no hay tiempo, por eso está muy bueno. Están 4-4 en clasificaciones. Después les voy a tirar un dato que también es muy importante. Miren, acá tengo el machete porque, claro, no puedo acordarme de todos estos números. En Australia, Gran Premio sin sprint, 14 quedó Gasly, Franco largó 16º, quedó a 76 centésimas en Q2 el argentino. En China, en el sprint, ahí arrancamos con algunas clasificaciones fuertes de Gasly. 7º Gasly, quedó 16 Franco, es la distancia más grande, que le sacó casi un segundo Gasly, y ahí sí nos habíamos empezado a preocupar. El circuito de China era uno de los circuitos, al igual que en Japón, al igual que Australia y Miami, que no conocía Franco. Entonces, bueno, ahí tenía una a favor, pero le hizo 9 décimas, 922 milésimas en Q2. En el Gran Premio de China, eso era el sprint, otra vez 7º Gasly, 12 Franco, ya acercándose a solo 35 centésimas. Ese era un gran dato en un circuito realmente bastante complejo. Y después pasamos al Gran Premio de Japón, 7º Gasly, un circuito de la vieja escuela y de los bravos realmente, y Franco era 15 a 75 centésimas otra vez en Q2. Franco siempre fue pasando como mínimo a Q2. 4 clasificaciones, ojo atento acá. Franco con el auto viejo, con el auto que se había usado para los crash test, el primer modelo que tuvo Alpine preparado para esta temporada, el primer auto nuevo actualizado con las actualizaciones después de ese auto que había sido para probar, lo agarra Gasly. Gasly tenía el auto nuevo, Franco acá no lo tenía, y entramos a Miami, que en Miami Alpine presenta su tercer auto que pasa a manos de Colapinto y ahí quedan los dos con autos nuevos, ¿sí? Prácticamente con autos nuevos, un poquito más nuevo el de Franco. Y acá Franco empieza a dominar y el 4-0 se transforma en un 4-4. En Miami, en el sprint, quedó octavo Colapinto, 10º Gasly a 15 centésimos y en el Gran Premio, octavo Colapinto, hablo de clasificaciones, y noveno Gasly a 5 centésimas, a 48 milésimas. Pero se ponía 4-2. Y en Canadá, muy grande lo hecho, como recién decía, en el sprint, queda 13 Colapinto y queda 19 que no pasa a Q2, tremendo,
Gasly a 1 segundo 15. Y en el Gran Premio, décimo, pasó a Q3 Franco Colapinto, 14 se queda en Q2 a 330 milésimos, a 33 centésimos. Ahí empataba el partido 4-4. Pero atentos con lo que le voy a decir ahora, porque en estas 8 clasificaciones ha habido 24 fases de clasificación, entre Q1, Q2 y Q3, de 8 clasificaciones, 3 por 8, 24. Colapinto y Gasly se enfrentaron en 17 ocasiones. Claro, en algunas ocasiones, como Gasly, que no pasó a Q2 o Q3, ahí no se enfrentan, y Franco, como en la primera parte del año no pasó a Q3, ahí no se enfrenta. En tandas, en fases de clasificación, que son 24 en el año, 3 por 8, 24, para que lo entendamos todos, participaron mano a mano los dos Alpine en 17 de esas fases. Lógicamente todas las Q1, la mayoría de las Q2 y alguna Q3. Franco, en este Gran Premio de Canadá, desempató el 8-8 que teníamos hasta el sprint y en la clasificación para el Gran Premio puso ese tanteador 9-8 en favor del argentino. Sí, ampliamos ese 4-4 a solamente las fases de clasificación. Colapinto ha dado vuelta al partido, al menos en las clasificaciones, en las 8 clasificaciones, le empató el partido. Indudablemente ha habido un salto muy pero muy grande del piloto argentino. Largada, punto 4, que quería hablar. Está largando excelente Franco Colapinto. Es excelente lo que está haciendo, indudablemente. Hay una interpretación del sistema de largada que es muy complejo este año. Ya le han tomado la mano todos los pilotos, pero trajo varios dolores de cabeza en el arranque del año. Pero Franco le tomó la mano muy pero muy rápido. Y tengo anotado acá un machetito porque visualizamos todas las largadas de lo que va haciendo, que son 8 largadas, 5 grandes premios más 3 sprint. Y Franco realmente ha resuelto muy bien esas partidas. Australia es casi como que no la cuento. ¿Por qué? La divido en dos. Larga muy bien Colapinto, y si usted lo puede ver, larga muy pero muy bien en la salida de ese auto, pero se queda parado Lawson. Y por eso hablamos tanto de la largada del Gran Premio de Australia en Melbourne, porque los reflejos de Colapinto evitan un accidente realmente grave, una posible lesión de Lawson, ni hablar de Franco que venía detrás. Recuerda cómo lo esquiva de una manera increíble. Y ahí pierde varios puestos, si no hubiese ganado varias posiciones. Por eso le pongo un asterisco a esa largada, porque tiene una complicación realmente grave que resuelve muy pero muy bien. Si lo quiere poner a favor, póngalo recontra a favor, porque lo que hizo después se terminó hablando mucho de eso, además del Gran Premio. Fue el tema externo a lo que pasó en la carrera más hablado en los medios de la Fórmula 1 que cubren en todo el mundo, ¿no? Nos vamos a China. En China, en el sprint, ganó 4 posiciones desde la largada. El Alpine está largando bien también, pero Franco lo ha interpretado muy bien, y el motor Mercedes, el conjunto Mercedes-Benz que motoriza y toda la parte de caja cambios y demás al Alpine, indudablemente tiene un plus de ventaja, y Franco lo ha interpretado incluso mejor que Gasly. En el Gran Premio de China, en el sprint 4, en el Gran Premio 2 posiciones. En Japón gana 2 posiciones también en la partida. Ahí sí ya bastante más parejos, todos los equipos empiezan a tomarle la mano a la partida, salen bien los Williams. Ahí Franco queda como patinando, no en la salida, sino después en la aplicación del siguiente cambio, pero bueno, se logra recuperar y gana 2 posiciones. En Miami tiene una muy buena largada, en el sprint gana 2 posiciones de una muy buena salida, pero como usted recuerda, el toque entre Verstappen y Hamilton, que luego también se roza con Verstappen, ahí le hace perder un poco de tiempo, e incluso lo supera Gasly, que había quedado atrás en la partida. Eso lo complicó, pero había largado muy pero muy bien. En el Gran Premio es la única largada, el Gran Premio de Miami es la única largada que tiene mal Franco. Perdió 2 posiciones en la partida, realmente partió mal. Es como que en la largada, en la estampida, en el golpe del auto cuando sale bien y después se queda parado. Y ahí lo superan varios autos, pierde 2, lo habían superado más, pero recupera hasta la primera curva, pierde 2 posiciones. El trompo de Verstappen hace que algunos pilotos elijan por la parte derecha, se complican, por ejemplo Gasly. Franco va todo por afuera y ahí termina ganando 4 posiciones. Tuvo fortuna con lo que pasó de Verstappen, pero no había largado muy bien. Es la única que tiene puntito negativo, después impecable, porque aquí en Canadá
no perdió posiciones. La única que perdió posiciones fue en esa de Miami, en la largada propiamente dicha. Después, en Canadá, ganó 1 en el sprint y en el Gran Premio gana el de Lindblad, que no estaba en la grilla de partida, no estaba el que largaba noveno. Entonces, bueno, gana esa posición, pero al menos no perdió. Largó bien, se enredó, no se enredó él, sino que no pudo ejecutar un auto que podría haber pasado en el sprint y también en el Gran Premio, pero porque Canadá también es muy complicado largar, porque tenés esa curva a la izquierda. Primero que doblan a la derecha levemente, todo a fondo, a la izquierda y a la derecha. Es un embudo increíble en Montreal, así que ejecutó bastante bien Colapinto eso. Estrategia, ¿cuánto se habló de este tema, no? Porque Franco larga con neumáticos medios y todo el resto lo hizo con neumático blando. Y acá, bueno, con el diario del lunes es fácil opinar, y eso siempre lo digo porque hay que aclararlo, hay que estar ahí. Sí digo que si varios de los autos de punta fueron por el caucho blando, interpretaron muy bien que ese caucho, con el frío que hacía en Canadá, iba a aguantar como aguantó. Y Franco penó, no pudo seguir ese ritmo, por eso se le escaparon tanto en la primera parte, porque no tenía ese caucho blando. Hay que estar, McLaren se equivocó, hay que estar ahí para la elección. McLaren fue por el caucho intermedio porque en teoría iba a llover, nada, le erraron mal. Creo que habría que haber interpretado un poquito mejor que la temperatura de pista era muy diferente. El año pasado en Canadá, era muy diferente con respecto al del 25. El 25 se corrió el 15 de junio la carrera y había 25 grados de temperatura exterior, no en pista, pero hacía 25 grados de temperatura ambiente. Una temperatura que ya lo empiezan a sentir los neumáticos en cuanto al desgaste, ¿no? Acá no, los blandos aguantaron muy bien, excelente los que interpretaron eso, como los Mercedes-Benz, Red Bull, Ferrari, lo interpretaron bien eso, por eso se fueron para adelante. Porque hacía 15, 16 grados, estamos hablando de 10 grados menos, claro, se corrió ahora en mayo, el 24 de mayo, el Gran Premio de Canadá, estamos hablando de mucha diferencia, había llovido, había bajado la temperatura. Y creo que si Franco hubiese ido por esa misma estrategia de blando y medio, blando y duro, digamos, podría haber seguido el ritmo de los delante porque atrás nadie lo pudo seguir a Franco. Pero bueno, repito, hay que estar, seguramente aseguraron la bocha, como decimos, y ese caucho medio le complicó un poco la vida para seguir a los autos de adelante. Pero bueno, creo que el tema de la temperatura influyó realmente mucho. Punto 6, el ritmo de carrera. ¿Qué ritmo de carrera está teniendo Franco Colapinto? Bajó 12 veces su mejor tiempo, fue construyendo poco a poco su muy buen ritmo de carrera. Lawson no lo pudo seguir en ningún momento. Es verdad, se complicaron los McLaren y Russell abandona, si no su puesto, el puesto lógico indudablemente sigue siendo el 9º, 10º lugar ahí en la pelea con Hadjar. Y lógicamente con los Racing Bulls y con los Haas, que comparto con Diego que hay que ver cómo vamos a estar en los circuitos europeos. Por ahora Alpine en Miami, que trajo tantas actualizaciones, y en Canadá, al menos con Colapinto, porque Gasly estuvo muy complicado durante todo el fin de semana. En un momento atropelló una marmota, estos pequeños animalitos que lamentablemente ahí en el río tienen sus guaridas y salieron varias veces, lo complicaron a Albon. Posiblemente no pudo encontrar el ritmo, pero hay pistas que a algunos pilotos no les caen bien y no les van a caer nunca bien, y hay pistas que le caen muy bien, entonces andan siempre bien en esas pistas porque tienen un plus. Bueno, entonces indudablemente Gasly no le pudo encontrar la vuelta, ese piso lo complicó, pero el ritmo de Franco fue realmente muy pero muy bueno, y eso de ir bajando el tiempo de vuelta, en un momento él le había sacado 18 segundos a Lawson. Después termina más cerca Lawson. Bueno, aparecieron varios autos virtuales de seguridad, varios virtual safety car, y eso enredaron un poco la carrera. Pero le había sacado 18 segundos a Lawson, que después llega más cerca, pero porque ya Franco le habían dicho, aseguramos, traigamos el auto a casa y listo. Y punto 7, dos cosas de Franco. Antes del fin de semana les habían pedido a él y a Gasly, por favor, que no haya errores, porque no había muchos repuestos antes de llegar a Europa, estaban construyendo más y especialmente les pidieron cuidar el piso. Entonces eso es una exigencia extra para Colapinto, que no sale el entrenamiento del viernes por este problema de la batería. Esa exigencia extra
Colapinto realmente se la puso en sus hombros y la llevó excelentemente muy bien, pero después tiene un pequeño error al final que podría habernos hecho cambiar todo el foco de este P1 F1. Cuando ingresa a boxes a buscar los neumáticos para terminar la carrera, los neumáticos duros, ahí te das cuenta lo que dije recién. Estamos hablando de 15, 16 grados de temperatura en el exterior, temperatura ambiente, lo cual hace que el caucho y los frenos, ahí fue de caucho, pero bueno, el caucho y los frenos les cueste llevar una o dos vueltas, por eso muchos pilotos en clasificación tardaban una o dos vueltas en calentar y después tirar en la tercera, les cuesta llegar a la temperatura ideal y a esa ventana de temperatura. Y ahí sí hubo un error de Franco. Franco está cometiendo muchos menos errores porque el auto pegó un salto. Y cuando tu auto pega un salto, vos ya no vas tan al límite para tratar de mostrarte o hacer algo, que es lo que pasó el año pasado. Franco ahora tiene mucha más confianza, pero gran parte se lo da el auto. El auto ha construido también su confianza y hace que se equivoque menos y tenga pequeños errores que el año pasado pasaban, saltos, esas roturas de pisos por ir colgado por todos lados en un Alpine que no funcionaba. Ahora está el auto y vaya si lo ha llevado cuidándolo ese piso para no romper nada y demás durante el Gran Premio de Canadá. Sí, y ahí es toda de él, el error que tiene, nos quedamos helados. Cuando sale de boxes, intenta doblar a la derecha, ese tren delantero, esos neumáticos que están helados, no dobló, sin carga aerodinámica ahí, porque viene tan despacio que no tiene carga, fue con el volante y el auto se fue. Y golpeó por suerte golpeó despacio, no dañó suspensiones, sí dañó el aditamento aerodinámico que tienen en los spoilers adelante, el de la parte izquierda, que iba flotando, no se desprendió, pero por suerte no pasó nada de casualidad, porque el golpe no fue fuerte, lo sacó rápido, no se paró el auto, por eso él por radio dice, choqué, soy un idiota, le dice a su ingeniero, a Stuart Barlow, su ingeniero de pista. Yo creo que en Alpine han temblado todos, nos quedamos todos helados, que aguante, aguantó. Un auto de Fórmula 1 no es como un IndyCar, que es un tanque de guerra, estos son autos que aguantan mucho, pero hasta que se rompen las suspensiones y demás. Así que bueno, aguantó. Y ese sí fue un pequeño error de Franco que indudablemente lo anotó en su libreta de las cosas que se hacen y hay que tener cuidado para no hacerlo. Vaya a saber por qué se descuidó a la salida, donde van más lento en la carrera, cuando salís de boxes, y se le fue el auto para adelante. Por suerte el Alpine aguantó. Y los argentinos festejamos este sexto puesto, que también me imagino lo ha festejado un montón de fanáticos de Latinoamérica. Párrafo aparte para Nico Barrone. Sabido es que fue parte de este P1, el último P1 del jueves. Gran entrevista en su casa con Nico Barrone. Es una de las sensaciones de la Fórmula 2 internacional porque viene a romper esquemas, como bien decía este programa de P1. Rompió el esquema, viene de los autos del Gran Turismo a subirse un Fórmula 2 con velocidades de aerodinámica, velocidades de curva totalmente diferentes. Y Nico otra vez estuvo muy firme. Estuvo segundo hasta faltando 5 minutos en la clasificación, se equivocó, bloqueó y quedó atrás, si no debería haber estado entre los 4 o 5 primeros para largar. Después termina en la segunda, bueno, la primera fue un caos, venía ahí peleando el séptimo lugar, después de haber largado 12 creo, estaba séptimo y yendo para adelante. Bueno, después hubo una penalización muy difícil de comprender, una línea que pisó y demás, muy raro. Y después en la carrera final termina séptimo en pista, sexto finalmente, un gran resultado, pero lo de Nico es una de las sensaciones con un equipo que no es uno de los más fuertes, uno de los mejores de la Fórmula 2, es una de las sensaciones de la Fórmula 2 internacional, donde también nuestro latinoamericano Joshua Dworksen y tantos otros pilotos de México están funcionando muy pero muy rápido, pero la verdad que le tenemos una fe enorme y lo que ha despertado Nico Barrone con esta fiebre de Colapinto en los fanáticos argentinos hace que veamos siempre la Fórmula 2 y estemos ahí en esta seguidilla de buenas actuaciones de Nico. Y después un tema fundamental, estén atentos, con la agencia a todas partes, gente que ya ha estado ayudando a P1 en algunos viajes al exterior y demás a lo largo de estos años, estamos preparando un viaje a Brasil y voy a tratar de acompañarlos. Estén atentos al próximo P1 de este jueves, ahí vamos a empezar a anunciar
y a contar cómo será este viaje al Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde va a ser un grupo bastante reducido y la idea es que P1 esté acompañándolos en ese viaje para vivir lo más adentro posible, un Gran Premio de la máxima categoría del deporte mundial. Este jueves le voy a contar todos los detalles para empezar a meterse en esta posible aventura que puede ser para vos, para tu amigo, para un familiar, de vivir un Gran Premio de Fórmula 1 con la mayor cantidad de argentinos, como pasa en Brasil. Bueno, ahí vamos a estar con la gente de A Todas Partes, una agencia que hace las cosas muy pero muy bien. Abrazo grande, nos vemos en esta semana con un montón de nuevo material de P1 Autos en este canal de Posición 1 TV que hace 10 años vos elegiste y lo seguís haciendo. Abrazo grande.